¿Cómo están nuevamente? Soy Rebeca Barba. Estamos en este canal de YouTube, Rebeca Barba, Teología del Cuerpo. Muy bienvenidos nuevamente aquí desde Monterrey. Les mando esta cápsula con mucho cariño. Y hoy nos vamos a adentrar en la cápsula número 20, el significado bíblico del conocimiento en la convivencia matrimonial. Estamos ya terminando el hombre originario. De verdad nos queda esta catequesis y dos más, así que mucho ánimo. Y acto seguido comenzaremos con el hombre histórico. Después, obviamente, llegaremos a hombre escatológico, explicaremos celibato, matrimonio y luego el lenguaje del amor sexual. ¡Wow! Todo eso en 135 catequesis. Ya vamos en la 20, ya vamos andando el camino. Gracias por seguirme. Si es tu primera vez, te invito a que nos sigas desde la catequesis 1 y que poco a poco vayas caminando esta riqueza, esta belleza de la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Pero bueno, sin más, te invito a que empecemos con una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre Santísima, pongo en tus manos estos momentitos de esta tarde. Te pido a todos los que me están oyendo en este momento para que los ilumines, les abras el corazón, les ayudes en aquello que ellos tienen de sueños, de peticiones, de preocupaciones en su corazón. Y también me pongo yo en tus mismas manos para que me ayudes a poder transmitir esta verdad de la mejor manera posible. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bien, vamos a empezar con muchas ganas para poder terminar en 15 minutos. Te pido una disculpa por mi voz. Estoy sobreviviendo a una de estas gripas que a todo mundo le da en invierno. Y gracias a Dios mi voz regresó, estaba fónica y tal vez íbamos a tener que suspender una cápsula, pero ya regresó mi voz. No del todo, pero ya estamos aquí para poder continuar. Número 1. Pues estamos en el principio, ¿se acuerdan? Génesis 1, Génesis 2. Pero en esta catequesis el Papa va a dar como un gran brinco de Génesis 1 a Génesis 4 y va a unir de alguna manera el hombre originario y el hombre histórico. Originario es Génesis 1 y 2 y el histórico, no sé si alguna vez lo mencioné, pero arrancaría a partir de la caída, que es en Génesis 3, y luego lo siguiente. Y Génesis 4 es en el que se va a fijar ahora Juan Pablo II. Veamos de qué manera. Dice: todavía deseamos añadir al conjunto de nuestros análisis, dedicado al principio bíblico, el de otro breve pasaje sacado del capítulo 4 del libro de Génesis. Sin embargo, es necesario que antes nos refiramos de nuevo a las palabras pronunciadas por Jesucristo en el diálogo con los fariseos, en cuyo ámbito se realizan nuestras reflexiones. ¿Se acuerdan en este diálogo que Cristo tiene con los fariseos acerca de la conveniencia del divorcio? Y Cristo les contesta: en el principio no era así. Entonces Juan Pablo II nos está diciendo, sigamos profundizando, qué quiere decir, qué experiencias podemos aprender de ese principio. A mitad de este número dice: Cristo se refiere al principio, a la dimensión originaria del misterio de la creación, aun cuando esa dimensión ya había sido rota por el mysterium iniquitatis. ¿Qué tal, Para que hoy digan que aprendieron algo de latín, mysterium iniquitatis, que quiere decir el misterio de que pecamos. El pecado y la muerte entraron en la historia del hombre, en cierto modo a través del corazón mismo de esa unidad, que estaba formada desde el principio por el hombre y la mujer. Y aquí el Papa nos está hablando cómo nuestro pecado y nuestras heridas están conectadas y siempre estarán conectadas al corazón mismo de lo que él pensó en el principio, que es esa unidad entre el hombre y la mujer, esta armonía. Es decir, nuestro pecado hiere al corazón mismo de esta unidad que desde el principio fue el plan de Dios, ese aprender a amarnos, a darnos, a recibirnos, como hemos estado estudiando en las últimas catequesis. Y sigue siendo cierto, ¿no? Lo va a repetir más adelante Juan Pablo II, diciendo que de alguna manera el universo entero depende de quién sea él para ella y de quién sea ella para él, ¿no? Y si él y ella viven en esta unidad y armonía y amor, pues el universo será una historia totalmente distinta, ¿no? Una civilización del amor, como la llamaba Juan Pablo II.
Ya al inicio de nuestras meditaciones hemos constatado que Cristo, remitiéndose al principio, nos conduce en cierto sentido más allá del límite de la pecaminosidad hereditaria del hombre. ¿Se acuerdan que decíamos que el hombre es mucho más que su pecado? Nos lleva más allá de este hombre histórico, hasta su inocencia originaria. De este modo nos permite encontrar la continuidad y el vínculo existente entre estas dos situaciones. ¿De qué dos situaciones nos está hablando el Papa? Pues primero de esta situación originaria donde había una desnudez y no sentían vergüenza. ¿Recuerdan? Esa época donde antes de pecar esta humanidad representada en Adán y Eva experimentaba pues la paz, la armonía, la unidad, la comunión de amor con Dios, donde nadie era utilizado, nadie era usado, había una verdadera relación de amor, no había lujuria. Esa es la primera situación, una hormiguita. Y la segunda situación, pues es como ese velo de oscuridad y de lucha que comienza después de que pecamos, esta lucha por aprender a amar, y esta segunda situación donde ya hay una desnudez con vergüenza, donde tendemos mucho a usar a las personas, donde a veces la lujuria, ¿no?, prevalece sobre el amor, donde sí, sentimos realmente que no somos amados por quienes somos. Entonces, hablando de estas dos situaciones, dice el Papa, mediante las cuales se ha producido el drama de los orígenes y también la revelación al hombre histórico del misterio del hombre. Bien, y más adelante él habla de cómo está unido el conocimiento a la fecundidad, y la palabra que más vamos a ahora explicar se llama conocimiento. Temáticamente este análisis está estrechamente unido a la bendición de la fecundidad, inserta en el primer relato de la creación del hombre como varón y hembra. Es decir, cuando uno ve y conoce con la paz de la mirada interior de Dios nuestro Señor, un conocimiento profundo de la persona lleva a la fecundidad, lleva a dar vida, lleva a que eso dé fruto y no se queda estéril en el encerramiento personal o en el egoísmo. En el número 2 ya entra de lleno con el tema de Génesis 4. Recuerdan que les dije Génesis 4 va a ser el nuevo tema. Y ahí dice, Adán se unió a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido un hombre del Señor. Y si conectamos con el conocimiento, ese primer hecho del nacimiento de un hombre sobre la tierra, lo hacemos basándonos en la traducción literal del texto, según la cual la unión conyugal es definida precisamente como conocimiento. De hecho, el conocimiento más íntimo que pueda haber en las personas. Esto no quita, ¿verdad?, que cuando hablamos de intimidad, de conocimiento profundo, íntimo, no podemos reducirlo a un conocimiento sexual. Es una pena a veces cuando hablo con las de prepa, que cuando hablamos de intimidad, de la intimidad que puedes tener con una persona, ellas se equiparan esta palabra a intimidad sexual. Y entonces uno tiene que ir hacia atrás y decir, a ver, pero ¿qué es la intimidad, no? Y creo que nos falta en esta cultura entender que la intimidad tiene tintes de conocimiento profundo, de amor sincero, de conversaciones de corazón a corazón, de hacernos vulnerables. Hay tantas expresiones de verdadera intimidad que no tienen que ver solo con lo físico. Además de que a veces esa intimidad sexual pues se reduce todavía y se queda en una intimidad y conocimiento de un cuerpo a otro cuerpo, cuando en realidad la verdadera belleza de la intimidad, si cabe en este contexto que es sexual, no solamente es la unión de dos cuerpos, sino la unión de dos almas. También es espiritual, es de valores, es de una belleza profunda, es de entender al otro en su yo más personal, que va mucho más allá de un cuerpo en el sentido literal de la palabra. Entonces, cierro mi paréntesis y continuamos diciendo, si conectamos con el conocimiento, este primer hecho en la... esto lo leí, perdónenme, ¿dónde nos quedamos? De hecho, la traducción citada suena así. Adán se unió a Eva, su mujer,
mientras que al pie de la letra se debería traducir conoció a su mujer, lo cual parece corresponderse más adecuadamente con el término semítico Hada. Hada se diría en español, Yada en inglés, y es un término que vale la pena que lo entendamos un poquito mejor, una nueva palabra, aparte de la otra de latín que dijimos hace ratito, que era mysterium iniquitatis, no, el misterio de nuestro pecado. Hoy vamos a aprender esta otra palabra, que es Hada. Y les invito a leer las palabras en chiquito que donde explican esta palabra y dice, conocer, Hada, en el lenguaje bíblico no significa solamente un conocimiento meramente intelectual, sino también una experiencia concreta, como por ejemplo la experiencia del sufrimiento, del pecado, de la guerra y de la paz. De esta experiencia nace también el juicio moral, el conocimiento del bien y del mal. ¿Se fijan cómo se usa la palabra experiencia, que es una de las favoritas de Juan Pablo II? O sea, conocer no es un conocer nada más aquí en la cabeza. El conocer no es nada más conocer a una persona porque sé su nombre y la he visto, ¿no? De vistas. Está hablando de un conocer que es, he tenido la experiencia de esta persona. Yo te conozco y te conozco más allá de lo que puede decir tu Instagram y te conozco más allá de lo que dice la gente de ti y te conozco porque hemos platicado profundamente, porque hemos convivido, porque hemos tenido muchas experiencias juntos y esto se aplica universalmente. Este conocimiento no solamente para el de la pareja, sino el de amigos, el de primos, hasta puede ser de algún buen vecino por ahí, ¿verdad? Entonces yo pensaba cómo este conocimiento profundo es propio, es tejada de cómo nos conoce Dios. Hay un salmo que me fascina, que se llama el 138, Salmo 138, y no me lo sé de memoria, pero tiene unas líneas muy hermosas que van más o menos así. Tú me conoces cuando me siento y cuando me levanto, ¿no? Conoces lo más íntimo de mí. Dios es más íntimo que tu propia intimidad, lo más profundo que tú crees conocer de ti, más allá, lo más íntimo de tu propia intimidad, ahí es lo que conoce Dios, ¿no? Te conozco. Este es el conocimiento del cual el Papa está hablando, un conocimiento que se aplica a todo ser humano que tenga un cuerpo, ¿verdad? Pero también, de una manera específica, cuando él habla de esta unión conyugal, habla de este conocimiento que al entenderlo de la manera profunda desde la teología del cuerpo, es un conocer que va mucho más allá de una unión corporal. Espero que me esté dando a entender. Y es un conocimiento que como fruto tiene la vida, ¿no? Vamos ahora al número 3. Hacia el final, dice, pero se puede también hablar de la reciprocidad de este conocimiento, del cual participan hombre y mujer mediante su cuerpo y su sexo. Añadamos que una serie de textos bíblicos sucesivos, algunos de los cuales por lo demás del mismo capítulo del Génesis, hablan con el mismo lenguaje, el Hada, ¿no? Esa manera de conocer. Y entonces se explica que esta sucesión alcanza también las palabras pronunciadas por María de Nazaret en la Anunciación, en la siguiente frase. ¿De qué modo se hará esto? Pues yo no conozco varón. Es decir, no lo conozco en esa intimidad conyugal. Pasamos al número 4, ¿no? Al hablar aquí de conocimiento, incluso si se admite como causa la pobreza de la lengua, la Biblia indica la esencia más profunda de la realidad de la convivencia matrimonial. Es decir, en esta convivencia matrimonial, aunque la palabra es pobre, conocer, el Papa dice, conocer es conocimiento de todo del otro, de todo su ser, y amarlo en todo lo que ese ser implica, con sus defectos, con sus virtudes, con sus cualidades, con lo que yo veo, con lo que no alcanzo a ver, con lo que percibo, con lo que la mirada me dice, con su espíritu que se une al mío. Es una intimidad que va mucho más allá de lo que tú y yo conocemos en una intimidad, por ejemplo, de una amistad, ¿no? O con un hermano. Es algo muy propio del matrimonio, una comunión de verdad de las más íntimas que puede existir en esta tierra. Y
esa pareja en este conocimiento mutuo, obviamente al conocer al que está frente a ti, te conoces a ti mismo. Me conozco a través de ti, me conozco a través de tu mirada, me conozco en este abrazo cuando te reconozco a ti como otro y tú me reconoces a mí como alguien distinto desde el cual te puedes mirar para también encontrar tu propia identidad. Forma parte de la conciencia del significado del propio cuerpo que acabo de explicar. En Génesis 4.1, al convertirse en una sola carne, el hombre y la mujer experimentan de modo particular el significado del propio cuerpo. De este modo llegan a ser como el único sujeto de ese acto y de esa experiencia, aunque permanezcan en esta unidad como dos sujetos realmente diversos. Es como un baile, ¿no? Que se empieza ahora, así que ese baile donde yo me doy, donde tú te das, donde yo te acojo, donde tú me acoges, nos damos y nos entregamos mutuamente. Es ese baile único que solo ellos dos pueden bailar. Solo ellos dos tienen esa música. Solo ellos dos saben ese ritmo, ¿verdad? Y en ese ritmo llegan a ser esta unión hermosa, pero a la vez conserva cada uno su diferencia. Cada uno es sujeto que corrobora a esta unión en una sola carne sin deshacerse o difuminarse en la unión, sino si se hace una unión de una sola carne, hay un coser, una unión particular, un tercer elemento, ¿no? Soy yo la que me da lo que me doy a ti, tú el que te me das a mí, y nosotros dos formamos un coser, una unión íntima que es algo que es nosotros. Es fascinante pensar en estas dimensiones de la unión que puede tener el matrimonio y sin embargo siempre diferenciado, siempre cada persona conservando su unicidad, ese ser único e irrepetible del que ya hemos hablado en otras catequesis. Entonces se revelan el uno a la otra con esa específica profundidad del propio yo humano que precisamente se revela también mediante su sexo, su masculinidad y feminidad. Y entonces, de manera singular, la mujer es dada de modo cognoscitivo al hombre y él a ella. 5. Si queremos mantener la continuidad respecto a los análisis hechos hasta ahora, se interpretan al hombre en la dimensión del don, ¿no? O sea, el conocer al otro es reconocerlo a él como un regalo para mí y yo reconocerme como don para poder darme a ti. Y ahora el Papa va a usar dos palabras hermosas, porque dice, es necesario observar que según el libro del Génesis, datum y donum son equivalentes. Es decir, lo que es dado y lo que doy es equivalente, ¿no? Y no solamente es un don de intercambio sexual meramente, sino es un don de todo lo que yo soy y de todo lo que tú eres. Esto que yo soy como don te lo doy. Y eso que tú eres como don, me lo das. Y en ese darse y entregarse, ¿verdad? Es este baile del que hablábamos. A la mitad del 5, seguimos, es necesario tener en cuenta que cada uno de ellos, hombre y mujer, no es solamente un objeto pasivo, definido por el propio cuerpo y por lo tanto determinado por la naturaleza. Al contrario, precisamente por el hecho de ser hombre y mujer, cada uno de ellos es dado al otro como sujeto único e irrepetible, como yo, como persona. El sexo no solo determina la individualización somática del hombre, sino que al mismo tiempo define su identidad personal y su concreta singularidad. El clímax de esta unión entre el hombre y la mujer, ¿no? Se conocen y se va convirtiendo en vida, ¿no? En una cosa más hermosa, y lo veremos mejor en la catequesis que entra, pero el entender que ese darme, ese entregarme y ese ser acogido, y el otro también acoger y luego entregarse al amado, ¿verdad? Es un amor que no es estéril, es un amor que es fecundo, es un amor que da vida, es un amor que Dios ha diseñado para dar fruto. Y es algo maravilloso, ¿no? Pensar que de alguna manera el amor entre hombre y mujer se hace muy concreto ya dentro del matrimonio, cuando después de esta unión conyugal Dios los puede bendecir con el don de la vida. Y esa nueva vida es como la concreción muy palpable del amor que ellos dos se tienen. Y por eso esa persona nueva es única e irrepetible, pero no sería quien es si no fuera por él y por ella.
El hombre es conocido precisamente en esta concreta realidad e identidad personal como irrepetible yo, femenino o masculino, cuando se verifican las palabras de el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Bien, yo creo que aquí lo importante es entender cómo el ser humano tiene grabado en su más profundo, podríamos decir, DNA de esencia, que está hecho para ser un don, que está hecho para ser un regalo, y que cuando vivimos de esa manera, realmente somos felices. Es una idea que hemos estado repitiendo incansablemente en las catequesis, pero por algo será, quizá nos cuesta creerlo, y es importante darle crédito a esta verdad, y es muy bonito ver cuando hay situaciones de emergencia en nuestro mundo, sea de un terremoto, un tsunami, una tragedia, una inundación como la que hubo en Houston hace algunos años, o nuestro mismo terremoto en México, o pensaba yo ahora en una película documental que acabo de ver que se llama Todo o Nada, Sister Claire Crockett. Se los recomiendo, no sé si ya lo mencioné en algún otro de los videos, pero me impresiona porque verán en este documental, si llegan a verlo, aunque sea un cachito, lo que es vivir en clave de don, en clave de donación. Y esta hermana de la que habla el documental, pues era una hermana que realmente cuando se entregaba con todo, y la ves con una voluntad férrea de querer ayudar a los demás, de querer hacer feliz al otro, de que cuando cantaba a tope, de cuando era momento de ayudar, ella elegía lo más difícil y lo hacía con todo su corazón, etcétera, hasta el día que hace 3 años, ese día que murió en un terremoto en Ecuador, si mal no recuerdo, pues resulta que la mayoría de sus compañeras salieron de los escombros, y a la hora de estudiar cómo estaban los planos, dicen es que no nos sorprendió que esta hermana fuera la última en salir, porque siempre ella ponía primero a los demás. Y en esta situación de terremoto me imagino que esta hermana fue la que trató de ayudar a las personas a salir y a que ellas pasaran primero por esa escalera y corrieran, y ella se quedó al final con la tragedia de que finalmente fue atrapada y murió. Pero cuando uno ve esa película, de verdad que sale con el corazón henchido, ¿no? Como lleno, como grande, como diciendo, eso es lo común entre hombres y mujeres. No es que seamos yo mejor y tú peor, no, es que hombre y mujer estamos hechos con este sello, podríamos llamarlo así, ¿no? Este sello del donum y datum, ¿no? El donarnos y el darnos, que realmente nos hace tan felices como seres humanos, y se te olvida de qué religión es la otra persona, de qué raza. Cuando ves a todo el mundo tratando de ayudar, nos nace, o sea, de natural, así fuimos diseñados para amar, así que no acalles esa llamada de amor. Te invito a que sigas viviendo esta semana con esta clave de don, tratar de olvidarte un poquito más de ti. Si no has hecho algún propósito, digo, sé que estas cápsulas serán atemporales, pero este año, que es el primero, estamos arrancando 2019 cuando estoy grabando estas palabras, y uno de los grandes propósitos que podríamos pensar es ese tratar de vivir en clave de don, es tratar de vivir en clave de darme, de hacer feliz al otro, de olvidarme un poquito más de mí y buscar un poquito más la felicidad de otra persona, porque en consecuencia yo seré profundamente feliz. Así que te dejo con estos pensamientos, espero que te haya ayudado a entender que el conocimiento más profundo es el del amor, y el amor más íntimo es aquel que da vida. Así que no te pierdas la siguiente catequesis, estaremos aquí hablando de unos temas maravillosos. La semana que entra hablaremos de el rol concreto de Dios en... Bueno, no es el rol de Dios, es más bien cómo pensó Dios la belleza de tanto la mujer como del hombre, y en la siguiente catequesis el Papa habla primero de la mujer, y ya la última catequesis, antes de pasar al histórico, hablaremos del hombre. Así que no te la pierdas, esto está fascinante. Gracias por seguirme, que Dios te bendiga y que tengas una semana muy hermosa. Y también pide por mí. Bye bye.